Dios les bendiga, amados hermanos, en esta preciosa tarde. Les saluda el pastor Ángel Vidal Ramírez desde la ciudad de Danlí, departamento del Paraíso, Honduras. Es un privilegio para nosotros el poder estar una vez más en esta su emisora, La Voz del Príncipe de Paz, para poder compartir de esta preciosa palabra que el Señor ha traído para nuestras vidas en esta ocasión. Hemos estado hablando durante estas últimas semanas acerca de la carta a los Gálatas. Es una carta muy preciosa escrita por el apóstol Pablo, y hoy vamos a continuar con nuestro mensaje número 9. Pero antes de comenzar y antes de orar, quiero darle un momento para que usted vaya a buscar su Biblia, vaya y busque también una libreta para que pueda corroborar que todo lo que le estamos diciendo en esta ocasión sea de acuerdo a las Escrituras, porque debemos de ser como los hermanos de Berea, que ellos cuando estaban siendo enseñados por Pablo, procuraban siempre corroborar si lo que Pablo les decía era o no conforme a las Escrituras. Ese es el mismo espíritu que cada uno de nosotros como creyentes de esta generación debemos de tener para que podamos compartir a la luz de las Escrituras todo aquello que el Señor nos quiera revelar. Así que vaya pronto por su Biblia. Hoy por primera vez estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook Live para que usted pueda buscarnos. Es a través del muro personal, luego lo publicaremos en el muro de la radio, pero de momento usted puede ir a Facebook y buscarnos en Ángel Vidal Ramírez Peña. Ese es el muro donde usted me va a encontrar esta publicación en vivo, y luego lo conectaremos, lo enlazaremos para que pueda estar también a través de La Voz del Príncipe de Paz, la voz que te bendice. Así que, amados hermanos, esperando que hayan tomado su libreta, hayan tomado su Biblia, vamos a tomar un tiempo para orar y para pedirle al Señor que bendiga este tiempo y que todo lo que hagamos sea hecho de acuerdo a su voluntad. De acuerdo, vamos a ir a un momento de oración. Padre amado, en esta hermosa tarde que nos da la bendición de poder estar compartiendo este tiempo con nuestros hermanos a través de las ondas radiales del 95.5, a través del sistema de internet, también para aquellos que nos escuchan y aquellos que nos ven. Señor, queremos pedirte que este tiempo pueda ser un tiempo en el cual nosotros podamos llenarnos de tu palabra y que sea a través de ella que nuestras vidas puedan ser edificadas y enseñadas. Te damos gracias porque de tantas bendiciones que tú nos has dado, trayéndonos trabajo, dándonos alimentos, nos has dado un día más de vida para que podamos glorificar tu nombre. Te damos gracias y te pedimos todo en el nombre precioso de Jesús, esperando que todo lo que hablemos sea dicho con propiedad y que cada uno de mis hermanos que escuchan y amigos puedan recibir esta palabra con prontitud. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Amados hermanos, vamos a ir continuando con esta serie preciosa de Gálatas, y necesitamos ir a Gálatas capítulo 2, versículo del 15 y 16, que es donde nosotros vamos a estar refiriendo en esta ocasión para compartir la palabra de Dios. Gálatas capítulo 2, versículo 15 y 16. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice así: nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Padre, te pedimos que esta palabra que hoy traes a través de este siervo inútil pueda ser de edificación para cada uno de aquellos que nos escuchan, para aquellos que nos ven, Señor, para aquellos que aunque no nos conocen puedan tener la oportunidad de recibir esta palabra como que viene de ti y no de la carne. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amados hermanos, para hacer un poco de contexto, aquellos que no nos han estado escuchando o viendo las últimas semanas, es importante decir que esta carta a los Gálatas fue escrita por el apóstol Pablo. Esta carta a los Gálatas es una comunidad que existía en Asia Menor, Galacia. En ese momento se había desenvuelto un gran problema. Uno de los problemas más grandes que se desenvolvió en aquella época fue a causa de los judaizantes. Los judaizantes eran un grupo de judíos que querían que las personas pudieran guardar ciertos aspectos de la ley para poder convertirse en verdaderos cristianos. Entre algunas de sus enseñanzas estaba de que las personas debían de circuncidarse. Este tema fue tan controversial que se requirió de que los ancianos de las iglesias pudieran unirse, tanto de la iglesia gentil como de los apóstoles en Jerusalén y otros ancianos, para que pudieran debatir este asunto y poder resolverlo de una manera que fuera propicia. Entre estas cosas recordamos
que eso fue el concilio que se armó en Hechos capítulo 15, donde las personas estuvieron hablando sobre que las enseñanzas judaicas sobre guardar, por ejemplo, la comida, de que no podían comer cierto tipo de alimento, eran atribuciones que le correspondían netamente al pueblo judío y que no podíamos señalar esto para los gentiles. Este tema fue tan controversial que se requirió la intervención totalmente del Espíritu Santo, que inspirando a Pedro proclamó aquella cuestión de una manera que a los gentiles no se nos acusaba o no se nos requería que guardáramos las leyes judías, tampoco el de circuncidarnos. ¿De acuerdo? Pero pensemos un momento en lo que vimos la semana pasada. La semana pasada hablábamos de que hubo un conflicto. En Gálatas capítulo 12 nos menciona el conflicto entre estos dos grandes apóstoles de Dios, entre Pablo y entre Pedro. Estos dos habían tenido una discusión porque Pedro, mientras estaba con los gentiles, comía de todo lo que le daban los gentiles, mas sin embargo, en el momento en que vinieron algunos hermanos de Israel, de Jerusalén, de parte de Jacobo, dice la Escritura que ellos, Pedro se retraía, no quería que lo vieran comiendo con los gentiles este tipo de alimentos. Y Pablo, viendo que en esta actitud no solamente estaba fallando Pedro, sino que acarreaba a otros hermanos para que ellos también pudieran tener una de estas actitudes que no eran propicias, la verdad fue necesario que Pablo pudiera reprenderlo públicamente. En aquel momento hablamos acerca de la hipocresía religiosa, de lo cual muchas veces nosotros encontramos lamentablemente en nuestras propias congregaciones, donde las personas por una parte quieren presentar que son verdaderamente creyentes, simulando una piedad, pero como la misma Biblia lo define, negando la eficacia de ella. Sin embargo, el día de hoy vamos a ver un aspecto muy importante. El tema de hoy dice 3 aspectos de la justificación. Bien les dije la semana pasada que en esta ocasión me iba a enfocar en precisamente lo que significaba la justificación, en el sentido de cuál fue el meollo de la discusión entre Pablo y Pedro referente a este punto tan importante en la doctrina cristiana, hablando de la justificación. ¿De acuerdo? Voy a decirles un poco acerca de los judíos, cómo piensan, para que nosotros podamos tener un criterio más justo referente al por qué estamos o no en desacuerdo con algunas formas en las que ellos piensan. Por ejemplo, hasta el día de hoy, no solamente en los tiempos de Jesús, los judíos creían que ellos eran los más valiosos o los mejores por el simple hecho de ser el pueblo étnico de Jesús o de Dios, ¿verdad? Entonces el judío normalmente hasta el día de hoy piensa que los judíos van a gobernar el mundo, que el Mesías cuando vuelva va a poner a los judíos por encima de todos los demás y que va a gobernar, incluso dentro de las enseñanzas orales que tienen, particularmente en la Mishnah. Ellos enseñan que cada judío va a tener alrededor de 2000, no sé si 2300 y algo, de esclavos gentiles. O sea, usted y yo, como gentiles, porque somos gentiles, no somos judíos étnicos, formaríamos uno de muchos esclavos para los judíos cuando venga el Mesías. Mas, sin embargo, esas son enseñanzas orales. Otra de las cosas que usted tiene que conocer, y para que pueda comprender el trasfondo de esta discusión que se llevó a cabo entre Pablo y Pedro, es que la discusión que se llevó era acerca de la justificación, a tal punto de que los judíos creían, hasta el día de hoy, que si en el cielo solo hubieran 2 personas, con seguridad una de esas personas sería un fariseo, o sería un judío de los ortodoxos más clásicos. Mas sin embargo nosotros sabemos que la salvación no viene porque tú pertenezcas a un grupo étnico o porque tu familia sea cristiana o porque hagas muy buenas obras de justicia. Mas, sin embargo, en aquel momento, cuando la iglesia era joven y había muchas discrepancias acerca de las verdaderas doctrinas, era importante y era necesario que Pablo pudiera establecer los principios que regirían la creencia que nosotros hoy tenemos como creyentes. Voy a decir el primer punto de esta ocasión. La justificación no es por obras. El texto lo primero que nos menciona es que la justificación
no es por obras. Y si pudiéramos definir la justificación en un sentido práctico y sencillo, aunque lo iremos viendo más adelante, no solamente en este mensaje, sino en los próximos que vendrán, es que la justificación radica en que Dios, en su infinita misericordia y por gracia, nos atribuye a nosotros la justicia que solamente le pertenecía a Jesús, y a Jesús le imputó la culpa que nos correspondía a nosotros. Por tanto, al ser justificados delante de Dios, nosotros podemos alcanzar la vida eterna. Es más, la tenemos en Él por la justificación. Ahora, en el texto que vamos a leer hoy, o que hemos leído, Gálatas 2:15, dice: nosotros, y está hablándole Pablo a Pedro, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. O sea, nosotros tenemos pecados, pero no son iguales muchas veces que los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Y esto quiero ilustrarlo con una historia. Había una vez un hombre que todo el tiempo vivía haciendo obras buenas, vivía construyendo casas para los pobres, era un hombre con mucho dinero. Y este hombre, la historia cuenta que regalaba a los pobres, trataba de visitar a los enfermos, trataba de hacer muchas cosas que ante nuestra sociedad nosotros podemos decir que verdaderamente son buenas. Y mientras hacía todo esto, él siempre pensaba que esa era una manera en la cual iría al cielo. Sin embargo, un día tuvo un sueño. Y mientras soñaba, dice la historia que cuando él soñaba que él subía unas escaleras inmensas que iban hacia el cielo. Pero mientras él más obras buenas hacía, sentía que iba más cerca del cielo. Sin embargo, un día en ese sueño, lo que soñó fue que la escalera se cayó. Y cayó hecha en 1000 pedazos. A lo que él solamente escuchó y dijo: ¿pero qué significa este sueño? Una voz se escuchó en el sueño que le decía: solamente Cristo es el camino. Voy a tratar de ilustrar esta historia de manera que pueda ser entendible para todos. Muchas veces en nuestra propia forma de creer, creemos que por hacer cosas buenas no merecemos el cielo. Incluso hemos llegado a acuñar algunas palabras dentro de nuestra cultura que decimos: si el cielo se ganara, vos ya te lo tuvieras ganado. Tal vez porque ha hecho algo bueno o por el estilo. Sin embargo, la justificación no es por obras. Y yo quiero que veamos que un judío podía hacer muchas obras que consideraran buenas, pero estas no les garantizaban el cielo. De hecho, que no hay ninguna obra habida o por haber que usted haya hecho o que pueda pensar hacer que va a significar que usted pueda alcanzar la vida eterna. El judío era pero tan religioso, y de hecho que Jesucristo tuvo confrontaciones muy grandes con ellos por causa de que ellos preferían guardar muchas cuestiones de la ley, añadiéndole mandamientos de hombre, en vez de hacer caso a lo que verdaderamente la palabra de Dios simbolizaba. Uno de los casos lo podemos ver en Marcos capítulo 3. Por ejemplo, un doctor en la ley judía, en el día de reposo, le era prohibido atender a un enfermo. ¿Me escuchó bien? Un leproso o una persona enferma no podía tener atención médica a menos que se tratara de una situación de vida o muerte. En el caso de que alguien estuviera a punto de morir, pues era la única manera en la cual las tradiciones judías permitían que el doctor pudiera brindarle algún tipo de atención. Sin embargo, si usted llegaba con una gripe, con una fiebre o con algo, con una herida que no fuera mortal, ciertamente los doctores preferían que pasara el día de reposo para después poder atenderlo. Esto era algo que simbolizaba mucho la religión judía. Sin embargo, ¿qué sucedió? Jesucristo en Marcos capítulo 3, y usted lo puede buscar en el versículo del 1 al 6, relata la historia de un hombre que tenía la mano seca. Y se acerca a Jesús. Jesús le dice: ven, ponte en medio de nosotros. Oró por él y le sanó la mano seca. La Escritura nos dice que otra vez entró Jesús en la sinagoga. Esto significa que era el día de reposo, el día sábado, Marcos 3:1, y allí había un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban. Oiga bien, imagínese usted el corazón de estas personas, que en vez de alegrarse y estar expectantes para ver el poder de Dios manifestado a través de Jesucristo, para ver si había alguna sanidad, ellos le acechaban. Ellos estaban esperando a ver qué hacía ese día de reposo.
si le sanaría a fin de poder acusarle. ¿Escuchó bien? Los fariseos estaban atentos a ver si Jesús hacía algo para poder acusarle. Y entonces, versículo 3, dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y le dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Miren, ellos estaban acechando, pero estaban callados. No querían comprometer su condición religiosa. Y dice en el versículo 5 que los miró. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Él extendió y la mano fue restauradamente sana. Y en el versículo 6, miren qué hicieron los fariseos. Tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Hermano, cuando tú tienes la oportunidad de ver manifestado el poder de Dios, muchas personas van a estar ahí no para agradarse o para dar gloria a Dios por lo que está sucediendo, sino que van a estar ahí para ver qué cosas no salen bien, para poder burlarse, para poder criticar, para poder señalar, incluso difamar a la persona que está haciendo canal de bendición para esto. Otro de los casos que se dio, era tanto el asunto arraigado de la religión judía dentro de los fariseos, que en otra ocasión, también en Marcos capítulo 2, dice que Jesucristo y sus discípulos iban a través de unos sembradíos, sembradíos, ¿sí? En un día de reposo. Y dice que los discípulos tenían hambre, a lo que Jesucristo les dijo, tomad de los sembradíos, de las espigas, y ellos espigaron. Pero este era un día de reposo, y resulta que ese día de reposo los fariseos caminaron acechando a Jesús a tal punto que en medio de los sembradíos aparecen los fariseos y empiezan a señalar y le dice, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Porque ellos acusaban de que Jesús y sus discípulos se alimentaban o espigaban trigo cuando en el día de reposo era prohibido realizar cualquier tipo de estas labores. Sin embargo, impresionante la respuesta de Jesús. ¿Acaso no os acordáis cuando David tuvo hambre y huyendo del rey Saúl pasó y tomó de los panes consagrados para los sacerdotes? Y eso quiere decir que fue en el día de reposo también que ellos se alimentaron. Pero ¿por qué es tan importante considerar esto? Miremos un momento. Los judíos creían que por guardar la ley se iban a salvar, lo cual era un error, porque a ciencia cierta nadie puede guardar la ley de Dios con cabalidad, porque somos imperfectos. Ciertamente hoy usted debe haber pecado de más maneras de las que se puede recordar. Yo estoy seguro que hoy he pecado de maneras que no me puedo ni acordar, y ciertamente hemos violentado la ley, y aún cualquiera que violenta la ley, por muy pequeño que sea el mandamiento, ha transgredido toda la ley de Dios. Y las escrituras nos dicen que aquellos que transgreden la ley de Dios son dignos de muerte. Ahora, en aquel momento Jesucristo les ordena que coman de las espigas. Podían comer. Por cierto, que un hecho histórico relata de que era una costumbre dentro de los pueblos judíos, de aquellos que podían sembrar espigas de trigo o de otros alimentos, de que si alguna persona pasaba entre sus campos, podía tomar de las espigas, siempre y cuando no metiera la hoz, ¿verdad? Siempre y cuando no sacara mucho alimento, ellos podían alimentarse y no había ningún tipo de acusación por robo, ¿verdad? No vaya a pensar que Jesús promovía el robo en ningún momento. Mas, sin embargo, sucedió esto, que cuando ellos estaban alimentándose, los fariseos salieron y los acusaron. No es lícito hacer eso en el día de reposo. Miren, las existencias acerca de prohibiciones dentro de lo que hoy conocemos como religión existen mucho. Ahora, yo quiero decirle que habrán prohibiciones que ciertamente están establecidas por la ley, y esas hay que obedecerlas. Me refiero a no matarás, no mentirás, por decirles algunos. No dice no fornicarás, cuando no te acostarás con una mujer sin estar casado con ella. Hay muchas prohibiciones dentro de la Biblia que al final redundan para nuestro bien. Más sin embargo, hay mandamientos que son de hombres que la gente quiere, que la gente crea que provienen de Dios, y este era el problema que sucedía en aquellos tiempos, problema que se sigue repitiendo. Le voy a dar una ilustración. Cuando nosotros pensamos en la salvación,
y que la salvación no es por obras. Tenemos que darnos cuenta que no hay nada, absolutamente nada que usted o yo podamos hacer que realmente sea digno de la salvación que Dios nos regala. Por eso es por gracia, y lo veremos más adelante. Pero muchas personas, con la misma ideología judía de poder asegurarse de que estaban haciendo las cosas bien, añaden a lo que Dios enseña mandamientos de hombre. Tal es el asunto que, por ejemplo, en la religión tradicionalista llamada católica se enseña, y eso lo puede verificar, no se lo está invitando este pastor, usted puede buscar en el Concilio de Trento, que es uno de los concilios doctrinales de la Iglesia Católica, en el área donde se habla de la justificación, describen en el canon número 9 de la área de la justificación en el Concilio de Trento lo siguiente, y lo voy a leer. Si alguno dijere que el pecador se justifica con la sola fe, entendiendo que no se requiere otra cosa alguna que coopere a conseguir la gracia de la justificación, y que de ningún modo es necesario que se prepare y disponga con el movimiento de su voluntad, sea excomulgado. Se lo voy a traducir de una manera sencilla. En este canon, la Iglesia Católica dice que cualquiera que dice que se salva solamente por fe, sin obras de justicia, sea excomulgado. También se refiere como sea maldito. También en esa misma sección acerca de la justificación en el Concilio de Trento, en el canon número 30, se dice lo siguiente: si alguno dijere que recibida la gracia de la justificación, de tal modo que se le perdona a todo pecador arrepentido la culpa y se le borra el reato de la pena eterna, que no le queda reato de pena alguna temporal que pagar, o en este siglo, o en el futuro, o en el purgatorio, antes que se le pueda franquear la entrada en el reino de los cielos, sea excomulgado. Nuevamente, pone como diríamos otro mandamiento de hombre, dice que cualquiera que reciba la gracia de la justificación no puede decir a ciencia cierta de que no va a ir al purgatorio o al infierno, y cualquiera que diga lo diferente va a ser excomulgado. Así que decir lo que nosotros creemos de que somos salvos por gracia mediante la fe es una de las aberraciones para ellos, pero es completamente bíblico. Usted puede ir a Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 y va a poder leer lo que la Escritura nos dice. Dice la Escritura que somos salvos por gracia mediante la fe, y esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios. Y el versículo 9 es muy importante: no por obras de justicia, y el texto nos dice para que nadie se gloríe. Ahora, estoy mencionando solamente como las tradiciones, porque nosotros los cristianos también tenemos tradiciones que son enseñanzas de hombre que no vienen de la Biblia, pero las adoptamos porque así nos las han enseñado. Pasa lo mismo en otros lugares. Por ejemplo, recuerdo en el 2013 una conversación, una entrevista que se le hace al Papa Bergoglio, y se le pregunta si los ateos van a ir al cielo. Esta entrevista usted la encuentra en CNN y también en Expansión México, que son noticieros, bueno, son cadenas de noticias muy respetables, donde él decía que los ateos también irían al cielo siempre y cuando lograran hacer obras de justicia o hicieran cosas buenas. Y hay un engaño muy grande, porque no hay obra de justicia que nos pueda salvar. Delante de Dios solamente hay un camino. Jesucristo lo dijo así en Juan capítulo 14, versículo 6: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene a mí si el Padre no lo trae a mí. Así que es entendible muchas veces que las personas puedan añadirle a la salvación algo más porque piensan que es necesario añadirle, pero no comprenden que la salvación es por gracia. Otra denominación que tiene unas costumbres cuestionables son los testigos de Jehová. Ellos, por ejemplo, dicen que para entrar al cielo, para alcanzar la vida eterna, es necesario 4 cosas. ¿Cuáles son esas 4 cosas? Número 1, tener pleno conocimiento acerca del Padre. O sea que Dios es el Padre, porque ellos son monoteístas, pero
Ellos no consideran a Jesús como Dios, no consideran al Espíritu Santo como Dios. Nosotros somos monoteístas, por supuesto, pero hablamos de que Dios se manifiesta en tres personas, pero es uno en esencia. Nuevamente, ellos también añaden que para ser salvo es necesario obedecer guardando las leyes de Dios, lo cual es prácticamente imposible, lo que mencionábamos hace unos momentos. Cualquier persona que me diga a mí que guarda la ley de Dios a cabalidad es un gran mentiroso, porque todo el mundo peca. Todo el mundo en algún momento en su día a diario olvidó honrar a Dios como es debido. Es más, solo póngase a pensar un momento. La Biblia dice: amarás a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y muchas veces no lo hacemos, así que al hacernos transgresores de la ley de Dios por un mandamiento pequeño que pueda parecer, hemos sido transgresores de toda la ley y hemos violentado la ley de Dios, por cuanto nos espera solamente la pena eterna, el infierno. Ahora, en el caso de que, por supuesto, ¿verdad?, no lleguemos a Dios en fe, vamos a llegar a eso más adelante. Luego, otra de las condiciones que encontramos dentro de esta secta es que usted tiene que estar asociado a la organización de los testigos de Jehová. En otro sentido, esto quiere decir que usted tiene que pertenecer o asistir a las reuniones del Salón del Reino. Y por último, tiene que ser leal en cuanto a esparcir las noticias del reino de Dios de acuerdo a su organización. Usted ha visto que muchas veces los testigos de Jehová, y yo quiero decirles que particularmente admiro su tenacidad, aunque están totalmente errados, pero admiro su tenacidad a la hora de poder salir y ir y constantemente ir y tocar puertas, ir y tratar de vender su mensaje. Pero más allá de eso, ellos lo hacen en parte porque consideran que ese es uno de los canales para alcanzar la salvación. Ahora, dentro de nosotros como creyentes, y yo soy muy justo en esto, nosotros muchas veces también tomamos o decimos cosas que no están dentro de las Escrituras y que lo que hacen es confundir a las personas, creyendo de que si hacen esto o no lo hacen, entonces pierden la vida eterna o la alcanzan. Voy a decir algo, por ejemplo, muchas veces hay algunas personas que enseñan de que si usted no diezma se verá al infierno. Así que por ende dan a entender de que si usted es un buen diezmador, entonces usted se va a ir al cielo, lo cual también es un engaño. La Biblia no se refiere a eso cuando está hablando acerca de salvación, cuando habla acerca de la justificación. La justificación, amados hermanos, es un regalo de Dios, es un regalo, porque es por gracia. No es algo que nosotros obtenemos por alguna obra de justicia, no es ni por diezmar más, ni por asistir más a la congregación, no es por eso. Nosotros debemos de entender que nosotros somos salvos por gracia. Ahora, una pregunta muy interesante que me gustaría plantear: ¿se puede ser bueno sin tener a Dios? Uno de los métodos que nosotros utilizamos para evangelizar a las personas es hacer esta pregunta, y si usted puede vernos o si nos está escuchando a través de 95.5 FM aquí en la ciudad de Danlí y en sus alrededores, usted podría decirme: ¿es usted bueno? Porque eso es muy importante saberlo. Si usted es una persona que se considera a sí mismo bueno, déjeme decirle lo que Romanos 3:10 dice: como está escrito, no hay justo, no hay ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Las Escrituras lo que hacen es enseñarnos, es guiarnos y mostrarnos que nosotros no somos buenos por naturaleza propia. Nosotros no podemos ser buenos sin Dios. Es más, en Isaías, y usted lo puede buscar, en Isaías capítulo 64, versículo 6 está escrito: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Hermanos, las obras de justicia de los hombres en su naturaleza humana no son otra cosa que trapos de inmundicia delante de Dios. Usted en la carne, yo en la carne, no hay nada que podamos hacer que sea bueno delante de los ojos de Dios. La única manera en la que nosotros podemos percibir que hacemos algo correcto es cuando lo hacemos conforme a las Escrituras. Y esto tiene que ver con la justificación. No hay nada que yo pueda hacer para justificarme
propiamente delante de Dios. No hay nada que usted pueda hacer que pueda ser digno de la justicia de Dios para alcanzar la vida eterna. Recuerde, Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y esta es una verdad que nosotros debemos de predicar y debemos de creer y debemos de buscar día con día. ¿De acuerdo? Recuerde Efesios 2, 8, 9. Somos salvos por gracia mediante la fe, y no de nosotros, sino que es un don de Dios. Esto entonces nos tiene que mostrar algo. El punto número 2 de esta enseñanza es que Cristo es el que nos justifica. Cristo es el que nos justifica. En el versículo 16, Pablo escribe: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie puede ser justificado, nadie será justificado. El meollo del asunto, amados hermanos y amigos que nos miran y nos escuchan a través de la radio o por vía internet, es que a menos que nosotros pongamos nuestra confianza en Jesús, a menos que nosotros verdaderamente creamos en Jesús, no podremos recibir esa gracia que viene de parte de Dios. ¿Pero qué significa esto? Mire un momento, voy a leerle 2 textos de Hechos, que fue Pedro, bajo la inspiración del Espíritu Santo, dice Hechos capítulo 2, versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y luego dice en el Hechos capítulo 4, versículo 12, y me encantaría que si usted tiene su Biblia a mano pueda marcarlo, pueda ver lo que dice: y en ningún otro, hablando de Jesucristo, hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Escuchó bien? En ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Jesús. Jesús es el que justifica. Esto es importante, esto es trascendental. Usted no puede alcanzar la salvación a menos que ponga su confianza en Jesús. Ahora, si yo le pregunto, y seguramente usted podrá decir: pero yo creo que Jesucristo es Dios. Estoy seguro que usted podría pensar de esta manera, y muchas personas usted los encuentra en cualquier lugar y le van a decir efectivamente Jesucristo es Dios. Pero hermanos, déjenme decirle algo, lo he dicho en repetidas ocasiones, pero a aquellos que no lo han escuchado quiero decírselos. Creer en Jesús es más que decir afirmativamente: yo creo que Jesús es Dios. Es verdaderamente reconocerlo, es poner tu confianza absoluta en Él. La palabra griega para creer que utiliza el Nuevo Testamento es pistis, o pisteo, también la pueden en su forma conjugativa. Pero esta palabra habla de una confianza absoluta en este caso es Jesucristo. Usted y yo debemos de creer en Jesucristo, porque de otra manera no podemos alcanzar esta justificación y por tanto tampoco la salvación que Dios ha prometido a todos aquellos que crean. Miren lo que dice Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Si usted le pregunta a cualquier persona de qué nos salva Dios, estoy seguro que 99 de las 100 personas a quien usted le pueda llegar a preguntar y hacer esta encuesta, le van a decir que nos salva del infierno. Y la verdad es sí y no, porque lo que nos salva, Dios nos salva de su ira. Escuche bien el versículo 9 de Romanos 5. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Obviamente la ira se revelará en el infierno. Las personas que parten de este lado de la historia hacia la eternidad sin Jesús, sin Dios, no les queda más que una horrenda expectación de juicio. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Ahora, la justificación es por medio de Jesús. Jesucristo en la cruz del Calvario, de una manera voluntaria, vicaria, sustitutoria, eficaz, nos redime de nuestras culpas. Cuando usted cree, se hace efectiva esta situación, esta promesa, esta gracia inmerecida. Recuerde que la palabra gracia, charis, en el griego simbolizaba en la tradición gentil y griega que era un favor inmerecido a tu amigo.
Pero en el contexto del Nuevo Testamento, la palabra charis, también gracia, simboliza un favor inmerecido hacia tu enemigo, porque la Biblia relata que todos y cada uno de nosotros habíamos pecado por cuanto estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, alejados de Dios, y éramos enemigos de su causa, por tanto éramos enemigos de Dios. Mas sin embargo, cuando la gracia de Dios se manifiesta en nuestras vidas, perdonándonos, redimiéndonos, entonces nosotros ya no somos enemigos de Dios, ahora venimos a ser sus hijos, venimos a ser adoptados hijos suyos. Eso es importante que usted conozca, amado hermano. No hay justificación fuera de Cristo. A ti no te va a salvar el que tengas un padre creyente, o una madre cristiana, o una abuela piadosa, o un tío piadoso, o que tú hagas muchas obras buenas. La única manera en que tú puedes ser justificado delante de Dios es por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Tú tienes que creer para que la gracia sea efectiva en tu vida. Por último, el último punto que vamos a ver en esta ocasión es que esta justificación es por gracia, y voy a hacer hincapié en esto, porque aquellos que hemos sido salvados no podemos atribuirnos a nosotros mismos algún tipo de situación como decir, mire pastor, yo sabía que Dios era bueno, y yo sabía que era bueno estar cerca de Dios, y por eso desde pequeño yo he procurado buscarlo. Eso es mentira. Si tú realmente has buscado de Dios, es porque Dios ha puesto en ti el anhelo y el deseo de poder hacerlo, porque la Biblia dice que Dios pone en nosotros el querer como el hacer según su buena voluntad, no la nuestra, porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Así que ha sido Dios quien por su gracia nos justifica cuando nosotros merecemos el infierno. Literalmente, lo merecemos. ¿Cuántos pecados se necesitan para irse al infierno? ¿Sabe alguien cuántos pecados se necesitan para irse al infierno? Uno. Eso es todo. Usted solo necesita un pecado para merecer el infierno. Sin embargo, Dios es tan misericordioso, Dios es tan gentil, Dios es tan piadoso, que se dio a sí mismo, viendo que no había un precio más justo para poder liberarnos de la condena eterna, de la ira venidera de su ira. Él determina, según el propósito y beneplácito de su voluntad, el salvarnos. Y nuestra fe, amados hermanos, debe de ser una convicción real. Debemos de comprender quién verdaderamente es Jesús. ¿Qué significa el que nosotros podemos decir, yo creo en ti, Señor Jesús? La Biblia nos dice en Romanos capítulo 1, versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Uno de los personajes históricamente más trascendentales en la época de la Reforma vino a Jesús, vino a Dios por medio de este texto. Estoy hablando nada más y nada menos que de Martín Lutero. Martín Lutero leyó este texto en un Nuevo Testamento, decía, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y esas palabras trajeron tan convicción de pecado y tan convicción de esperanza a Martín Lutero, que lo guiaron hacia Jesús. Hermano, yo te voy a decir algo. Si tú no eres expuesto a las Escrituras, si tú no atiendes verdaderamente lo que Dios quiere decirte, vas a vivir tu vida engañado, pensando que verdaderamente eres un creyente, cuando tus frutos, tus hechos van a demostrar que no lo eres. Recuerda, creer en Dios es verdaderamente poner nuestra confianza absoluta en Jesús. Es decir, yo creo, pisteo, lo que hablamos hace poco, la palabra griega que significaba creer, que significa creer. Tú tienes que determinar en tu corazón, tienes que creer para recibir esta gracia, recordando de que somos salvos por gracia. Tienes que reconocer que Jesús es el Señor, el Curios, es el único que puede redimirte, el único que puede salvarte, el único que puede convertir tus malos caminos en una vida de propósito. Debemos de amar a Jesús, por supuesto, pero no debemos de amarlo por la salvación.
bueno, lo debemos de amar por la salvación, pero más allá de eso, debemos de amar a Jesús por quien Él es. ¿Quién es Él? Él es Dios. Y siendo Dios, se negó a sí mismo, tomó forma de hombre, se humilló a sí mismo y fue a la cruz del Calvario a entregarse por ti y por mí, para que tuviéramos acceso a Él. Hebreos 12:2 nos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de vuestra fe, porque Él con gozo puesto sufrió en la cruz. ¿Escuchó? Jesús, Él determinó voluntariamente ir a la cruz del Calvario y encontró el gozo al saber de que eso era necesario para darnos vida eterna. Hermanos, usted y yo debemos de pensar un momento y decir: Jesucristo, todo lo que hizo por mí, lo que hizo por ti, yo no sé qué tipo de vida llevabas tú antes. Yo te puedo decir que por muy... tú podrías decir, no era una vida tan mala. Sí, era una vida perversa, porque pecabas. Y no te digo que ahora no lo hagas, pero ahora estás justificado por Dios, que es una gran diferencia. Y antes no, antes cada pecado que cometías se abultaba más para que tú tuvieras que darle cuenta a Dios de tus maldades. Hermanos, yo quiero decirles, nosotros hemos llegado a Dios no porque hayamos sido inteligentes, o buenos, o cultos, o preparados, o moralmente menos malos que los demás. Hemos llegado a Dios porque Dios nos ha traído así, con lazos de amor, en esa misericordia, en ese cuidado, en esa gracia. A nosotros solo se nos pide una cosa, y es creer. Eso es todo lo que se nos pide, creer. Juan decía en el Evangelio de Juan 17:3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien has enviado. Si usted me dice qué es la vida eterna, esta es la respuesta, está en la Biblia. La vida eterna es conocer a Dios. Ya no vivir una vida a tu manera, sino vivirlo bajo las instrucciones de Dios. Vivir una vida en la cual tu propósito sea traer honra a aquel que se entregó a sí mismo para que tú tuvieras la oportunidad de ser contado entre sus hijos. Tú y yo debemos de agradecer a Dios por eso. Y la mejor manera en que tú y yo agradecemos a Dios por lo que Él hace por nosotros es obedecerle, es servirle con un corazón dispuesto. La salvación es por gracia. No hay obras, hermano, que tú puedas hacer que sean suficientemente buenas delante de Dios. No hay en alguien más donde tú puedes poner tu confianza para tu salvación, porque solamente en Cristo hay salvación. Cada uno de nosotros debe de buscar a Dios, sabiendo de que Él nos trae con lazos de amor. Y que nosotros debemos de reconocer que a menos que Él cambie nuestras vidas, a menos que nosotros podamos verle tal cual es, estamos perdidos. Esa discusión que se llevó a cabo entre Pedro, entre Pablo, era para que todos aquellos que escuchaban pudieran darse cuenta de que los judíos, como los gentiles, son pecadores. Aunque tal vez no cometían los mismos pecados, porque los judíos no adoraban a dioses ajenos, ciertamente eran pecadores merecedores del infierno. Mas sin embargo, Dios mostró su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Era necesario enfatizar de parte de Pablo que la salvación, al igual que los gentiles y al igual que los judíos, la alcanzamos solamente por gracia. Y yo quiero que hoy, si solamente te puedes quedar con estas tres ideas, estos tres importantes conocimientos, estos tres aspectos de la justificación, que tú puedas ver es que, número uno, nadie es salvo por obras. Nadie. Número dos, que la justificación solamente es por medio de Cristo. Y número tres, que esta justificación se revela en nuestras vidas a través de la gracia de Dios, obteniéndola por fe. Yo quiero animarte a que si tú no has conocido a Dios todavía, no puedes decir que tienes la vida eterna. Si verdaderamente hay dudas en tu corazón, si lo has conocido o no, puedas tomarte un tiempo para meditar y buscar a Dios y decirle: Señor, quiero conocerte.
quiero buscarte, quiero verdaderamente ser un hijo tuyo, pero quiero honrarte, quiero que mi vida realmente pueda ser un reflejo de una nueva naturaleza. Ayúdame a entender la justificación, ayúdame a reconocer que solamente en ti hay justificación y que esta justificación se revela por gracia en nuestras vidas. Que el Señor pueda darte ese entendimiento, como nos lo ha dado a muchas personas, de poder buscarlo, porque Él nos ha traído con lazos de amor. Te animo a que lo conozcas, es el ser más maravilloso del universo, es impresionante el amor con que nos ama, el cariño con que nos cuida, la atención que nos presta. De hecho, que la Biblia habla de que atentos están los oídos de Dios hacia nosotros, y sus ojos y sus oídos al clamor nuestro. Tenemos un Dios, tenemos un Padre que nos escucha. No es un Padre distante, no es como los judíos decían, oh excelentísimo Dios, creador del universo, sino que tú y yo podemos llamarlo Abba, Padre, Papito, Papi, Papá. Y Él va a escucharnos porque ha prometido escucharnos. Y si algo pedimos conforme a su voluntad, sabemos que vamos a tener la respuesta de aquello que hayamos pedido. Así que quiero animarte en el nombre del Señor Jesús, que tú puedas disponer de tu tiempo y puedas disponer para poder conocerlo, y que asistas a una congregación donde se predique la palabra de Dios, no la palabra que tú quieras escuchar, sino la de Dios, aquella que te pueda cambiar, aquella que te pueda enseñar, aquella que te pueda ilustrar un camino de santidad y que pueda ser guiado por el Señor siempre. Vamos a orar y luego voy a dar unos avisos importantes que quiero que todo el mundo conozca, porque, bueno, como pastor, como presidente de la Asociación de Pastores de la Ciudad del Paraíso, también quiero aprovechar este medio para poder comunicar algunos eventos que se van a realizar. Vamos a orar un momento, así que dispón tu corazón para dedicar este tiempo en oración. Padre, te damos gracias en esta preciosa tarde aquí en Honduras. Gracias porque tú nos has permitido poder tener este tiempo en la primera transmisión, Señor, que realizamos en vivo. Gracias por aquellas personas que, aunque no las podré ver o ellos tal vez no podrán verme, podrán escuchar tu mensaje a través de este canal que tú has abierto, esta emisora, Señor, la voz del Príncipe de Paz. Yo te pido que bendigas a su propietaria, bendigas a todo el personal, oh Dios, que trabaja en este lugar, para que día a día puedan hacerlo con excelencia, puedan hacerlo con un corazón entregado y voluntario, que puedan ver que tú realmente estás obrando en sus vidas y que vas a llevarles a otras dimensiones. Te pido por aquellas personas que escucharon este mensaje, por aquellos que nos sintonizaron y nos vieron, Señor, aunque sea un fragmento, o aquellos que nos van a ver en las repeticiones, Señor, en Facebook de esta predicación, que seas tú, Señor, trayéndoles verdad y consuelo a sus corazones. Te pido que si hay algo que enseñé que no estuvo de acuerdo a tu palabra, Señor, lo borres de la mente de mis hermanos, para que todo aquello que sea conforme a tu voluntad pueda permanecer en ellos. Padre, te doy gracias y te pido que bendigas a todos aquellos que nos vieron, que nos escucharon y que seguirán en sintonía de esta su radio y en las próximas semanas en cada uno de los programas que nosotros transmitiremos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quisiera dar algunos avisos solamente. Primero, que la próxima semana, recordemos el día martes, siempre a las 3 de la tarde, hora de Honduras, estaremos transmitiendo nuevamente nuestro programa Diálogo Pastoral aquí en su emisora La Voz del Príncipe de Paz. Nuevamente estaremos en vivo a través de Facebook Live, y también quisiera invitarlo a algunos eventos que se están realizando en la Ciudad del Paraíso, aquí en Honduras, aquellos que son de nuestra ciudad o que viven en su cercanía y quieran participar de estos eventos. Primero que nada, esta semana el pastor Aníbal Lagos de la iglesia Cristo Sana de la Colonia 24, la Ciudad del Paraíso, estará celebrando 30 años de ministerio. El pastor Aníbal Lagos estará celebrando los días 19, 20 y 21 a las 7 de la noche en su congregación. Será todos estos 3 días de agradecimiento a Dios por 30 años de ministerio. También hay un congreso de mujeres patrocinado por la iglesia Gemulá de la Ciudad del Paraíso en el Hotel Mario Chávez. Este congreso se va a realizar el día sábado de 8 de la mañana a 5 de la tarde. La alimentación es totalmente gratuita. Les animo que mañana puedan sintonizar esta su emisora 95.5 también por internet, para que puedan estar más al día. Ellos tienen un programa el día de mañana a las 9 de la mañana para que ustedes puedan estar aquí y preguntarle, ¿verdad? Puedan llamar y preguntar. También hay un congreso de
denominado Contra las Herejías. Este congreso lo organizamos nosotros en nuestra congregación Manantiales en el Desierto. Este se llevará a cabo el domingo 6 de mayo a partir de las 2 de la tarde. De 2 de la tarde a 6 de la tarde estaremos hablando acerca de las peligrosas herejías enseñadas por los testigos de Jehová. Vamos a tener un congreso con taller, vamos a hacerlo dinámico y vamos a hacerlo práctico también, ¿verdad? Preguntas que van a surgir en ese momento para poder evacuarlas y poder equipar a la iglesia, para poder presentar defensa ante todos aquellos que demanden de la fe que nosotros profesamos. Ese congreso contra las herejías va a ser el día 6 de mayo del próximo mes. O sea, va a ser el próximo mes a partir de las 2 de la tarde en el lugar donde nos congregamos, Manantiales en el Desierto, en nuestra congregación, Barrio Santa Clara, atrás de la gasolina 1. El costo del congreso es de 30 lempiras. Es un valor simbólico y como único fin tiene el que usted pueda tener sus materiales y pueda llevárselos a su casa y repasar eventualmente. También no quiero pasar por alto una jornada de evangelismo que tienen los hermanos de Asamblea de Dios el próximo 26, 27 y 28 a las 7 de la noche en la Plaza Ramón Ignacio Díaz de la Ciudad del Paraíso, para que usted pueda tomar su tiempo. Viene un evangelista que es muy usado por el Señor, un hombre muy humilde, que el Señor pues ha levantado en este tiempo para que pueda compartir con ustedes y puedan ustedes también ir, llevar a algún amigo, a alguien que no conoce de Dios, y pueda el Señor en su infinita misericordia, si ese es el lugar, que lo pueda tocar y pueda bendecir sus vidas. De mi parte se despide el pastor Ángel Vidal Ramírez, agradeciendo a todos aquellos que nos sintonizaron hoy, o espero que la próxima vez puedan compartir este enlace, recordándoles que esta predicación, así como las próximas que estaremos publicando, va a estar a disposición en la página oficial de La Voz del Príncipe de Paz, en el muro de su servidor, el pastor Ángel Vidal Ramírez, y en el de nuestra congregación Manantiales en el Desierto. Quiero saludar, hemos recibido mensajes tanto de Venezuela, mi hermano Alexander allá a la distancia. Hermano, espero un día poder conocerte en persona, pero hasta ese día pues el Señor te fortalezca, te anime y te siga en sus caminos. A mis hermanos allá en España que reportaron su sintonía, también en Estados Unidos, en Costa Rica, en Nicaragua, en todos los lugares donde nos habrán visto. También aquí yo quiero saludar a la hermana Delmis y al hermano Chico allá en Tuipacente, en La Vega, que siempre están en sintonía, siempre están escuchando la voz del Príncipe de Paz, y a este humilde servidor, este siervo inútil, que está en manos de Dios poderoso, pero gracias le doy a Dios por todos aquellos, a mis hermanos de Manantiales en el Desierto, a la hermana Alexandra, que sé que está viendo, ahí vemos la publicación, a la hermana Lilian y a todos aquellos que hoy se tomaron el momento para sintonizarse, a mis consiervos pastores. Espero que aquí en Danlí este evento, Salvando la Juventud, pueda ser un evento donde muchos jóvenes puedan volverse al Señor, y espero a todos mis hermanos también allá en la Ciudad del Paraíso que podamos seguir uniéndonos, cerrando el círculo cada vez más en amor, amándonos cada día más y esperando que el Señor pueda bendecir cada uno de nuestro ministerio. A todos aquellos creyentes que nos vieron, ánimo, la lucha está en el pleno sol y tenemos muchas cosas que hacer en el Señor, y aquellos que todavía no han conocido al Señor, les animo a que conozcan este Dios tan poderoso y grande al cual servimos, Jehová, Dios poderoso de los ejércitos. Se despide ustedes el pastor Ángel, esperando poder estar en sintonía con ustedes el próximo martes. Bendiciones.